vida y muerte del Chacho ya no más estoy cantando. Él cayó por su provincia, nosotros vamos andando. Colegas tanto de la historia como colegas que están estudiando y se están haciendo en la historia, público presente. En realidad soy yo el que los debe aplaudir a ustedes por estar aquí y procurar escucharme. Sobre todo cuando Adriana Plaza tuvo la amabilidad de invitarme a participar de estas jornadas y avanzar sobre una temática que incorporara a Mendoza en la problemática del federalismo y vinculado al Chacho. En realidad, automáticamente surgió una figura que no necesariamente diré que está vinculada desde sus orígenes hasta el final con el Chacho, pero evidentemente transitan momentos históricos y creo que alguna vez, si no se saludaron, tienen que haberse mirado a los ojos porque se encontraron en más de una ocasión, a veces en el mismo bando y otras enfrentados. Pero diré que debo agradecer esta invitación también, primero por estar acá con ustedes. Cada vez que tengo oportunidad de estar en Chilecito y en La Rioja, para mí es un gusto. Creo que es un ámbito en donde se puede vivir y se puede sentir la historia, y esto no lo digo porque estoy acá en este lugar y en este momento, sino porque realmente lo siento así, lo palpo cada vez que me encuentro en Chilecito por alguna circunstancia. Y avanzar sobre la figura de Aldao, en realidad para mí fue un reto, porque diré que no lo tenía estudiado en profundidad, y cada vez que fui leyendo bibliografía para avanzar y preparar esta charla con ustedes, me fui dando de lo poco que sabía y de lo importante que ha sido esta figura, no solamente en nuestra historia local de Mendoza. Basta decir que fue un gobernante, fue gobernador de entre el 42 y el 45, y ya con eso lo podemos incorporar en la historia institucional. Pero cuando quise avanzar sobre un título de esta charla, al decir fraile, soldado, caudillo y gobernador, quise sintetizar ese personaje multifacético, ese personaje que en realidad debo reconocer que no pertenece a la historia de Mendoza. Pertenece a la historia de Mendoza, a la historia de Cuyo, a la historia argentina y a la historia grande latinoamericana. Porque son esos hombres que, sin importarle el lugar de origen, transitaron por toda la geografía argentina, chilena, peruana, boliviana, con un objetivo, que fue su libertad, fue su independencia y fueron fundamentalmente sus ideas. Después estará en cada uno de nosotros abrir juicios si le creemos a Sarmiento o no le creemos a Sarmiento de lo que fue o lo que se dijo que fue. En todo caso, el gran reto, y esto lo he asumido a partir del momento en que empecé a trabajar, es esclarecer mucho más. Y esto no fue casualidad. Fíjense ustedes que hace escasamente unos 45 días el retrato de Félix Aldao ha sido colocado en la sala de los Pasos Perdidos en la legislatura de Mendoza, porque no estaba ninguna imagen de este gobernador, sí de otros de la misma época, pero no estaba en la de Félix Aldao. De alguna manera, una reparación histórica, es cierto, pero creo que la reparación no es suficiente con un cuadro que represente una imagen. Creo que hay que avanzar claramente para posesionar a la persona en su verdadera incidencia, en el momento que le tocó vivir, en su obra, en su acción
y en la relación con los demás. Creo y espero poder lograrlo esta noche con ustedes a través de un relato histórico fundamentalmente, ir mostrando cómo va evolucionando una persona y en todo caso avanzar en un primer paso, que es decir que, o permítanme que tome palabras textuales de Simón Semorile, un historiador mendocino ya fallecido, que dice sobre esta persona: por la indiferencia de sus comprovincianos, por el desconocimiento de su actuación o por el prurito de repetir lo que Sarmiento dijo de él apasionadamente, más con odios y rencores del partido que con verdad y razón, es lo que se conoce de Aldao. Investigando y viendo alguna documentación, me encuentro con un juicio sobre Aldao que se recoge a principios del siglo XX, donde un tal José Durao dice: Aldao era bondadoso y de fino trato, le agradaba el boato y era propietario del coche más lujoso de la ciudad. Su mesa ostentaba finísima vajilla y los manteles eran de valiosa materia y labor. Servían en ella mucamas enguantadas. La afabilidad, la cultura y el respeto campeaban en esa casa del gobernador. Más allá de la suntuosidad a la cual se está haciendo comentario, quiero leer entre líneas que no es el Aldao que Sarmiento ha descrito el que este hombre está planteando. Y entonces cuando empiezo a ver la historia de Aldao, empiezo a darme cuenta que si quizás en un momento determinado Aldao fue la figura que Sarmiento relata en el pequeño libro en el cual le relata su historia, creo que evidentemente se quedó en el tiempo en una fotografía de un hecho histórico, pero que fue suficiente para plasmarlo y nosotros hemos heredado esa figura. Procuraremos entonces analizar a partir de lo escrito que hemos encontrado, confrontar producciones literarias, porque es una figura realmente tomada por la literatura histórica, y esto para la historia tiene un pro, pero yo diría que tiene bastante de contraproducente, sobre todo si tomamos al pie de la letra a esa literatura histórica, ese producido de la literatura histórica, para entender a un hombre con esta complejidad. El material historiográfico al que podamos recurrir y con las bases documentales históricas a las cuales hemos podido acceder, intentaremos descubrir al hombre en su real figura y magnitud y de su pensamiento y su acción. Aldao, fraile, soldado, caudillo, gobernador. Nace en Mendoza el 11 de octubre de 1785. Su padre, Francisco Esquivel Aldao, un porteño que desde mediados del siglo XVIII es uno de los grandes baluartes de la defensa del sur, con el fuerte de San Carlos a la cabeza, y junto con Sobremonte y Olascuaga se van a transformar en los grandes bastiones de todo lo que es la lucha contra el nativo en este lugar. No será casualidad entonces que justamente Aldao, nuestro Aldao, tenga en San Carlos a lo largo de su vida uno de los bastiones principales en donde asienta su poder. Tal como puede observarse en el acta de bautismo, se bautiza el 23 de octubre a Félix Aldao. Curiosamente, en el tiempo, él se va a denominar José. Él tiene también otro hermano José, que ya en algún momento lo vamos a mencionar y por eso hago esta consideración para que no nos confundamos, y un tercer hermano, Francisco. Ambos van a constituir una trilogía muy importante a partir de 1825 en Mendoza, y podríamos decir fueron muy importantes hasta que la muerte los separó. El último en morir va a ser José Félix Aldao. Aldao,
pero Aldao es un apellido materno. Él debió llamarse Esquivel. No nos debe llamar la atención porque evidentemente encontramos en nuestra historia y para esta época casi como una costumbre esta de no responder al nombre o a los apellidos del bautismo o de pronto tomar el apellido materno como el principal en los registros. La familia registra antecedentes ya a comienzos del siglo XVIII en el Río de la Plata. A Mendoza llegan a mediados del siglo XVIII. Y el propio Sarmiento, en algún escrito, dice que Aldao pertenecía a una familia pobre, pero decente, e hijo de un virtuoso vecino de Mendoza. Félix tomó los hábitos del convento de los dominicos de predicadores en Mendoza el 6 de junio de 1802. Se traslada a Chile y allí va a estar en una primera etapa de su vida, yo diría una etapa bastante desconocida, o por lo menos no hay una gran cantidad de documentación que hablen de esta persona. Los dominicos en Chile, sobre todo en la zona del sur, fueron muy importantes y también fueron muy importantes en el proceso de la campaña salmartiniana. Este fraile va a empezar aparece en Mendoza concretamente casi al mismo tiempo que San Martín, en 1814. A partir de ese momento solicita ser capellán del Regimiento 11 de Infantería, dirigido por el coronel Gregorio Las Heras. Luego se lo va a nombrar segundo capellán de la primera columna expedicionaria que va a atravesar la cordillera por Uspallata. Su alta en el servicio militar, en el ejército, perdónenme, se registra el 21 de enero de 1817. Está acompañando como hombre de fe a salvar las almas de aquellos que van a dar la vida en la guerra. En el combate de Guardia Vieja, él es el capellán de esta avanzada y en ese momento va a responder a su personalidad y a su característica, a su naturaleza. Algunos dicen que viendo que varios de sus hombres estaban por morir, viendo que estaban en minoría, va a tomar las armas y va con su tercerola y su sable que había solicitado antes de la partida, va a empezar a usarlo y se va a destacar en el combate, sacándose los hábitos y transformándose en un soldado más. Sarmiento dice, y hago esta aclaración porque vamos a vivir de una serie de contradicciones en las fuentes, Sarmiento dice que Gregorio de las Heras lo reprendió notablemente por haber hecho ese cambio de fraile a soldado. Sin embargo, la documentación plantea que Gregorio de las Heras expresó antes de la partida del destacamento al fraile dominico que había requerido tomar un sable. Desde este momento había sido destacado y distinguido por su valentía en el combate. Desde aquel hecho, en Guardia Vieja, tomó una decisión que partiría su vida para siempre. Y digo partiría porque él nunca va a dejar de ser dominico, aún en los peores momentos, y lo vamos a ver en sus últimos momentos de la vida. Esta nueva carrera lo va a conducir a una vida militar realmente, yo diría, con una velocidad y con una agilidad realmente muy llamativa. Va a participar en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero, donde va a obtener la medalla de plata. Por sus antecedentes y sus acciones, el general San Martín lo incorpora al regimiento de granaderos a caballo con el grado de teniente, el 19 de febrero de 1817. Va a participar en numerosos combates como el Cerro Gavilán, Costa San Vicente, Talcahuano, y va a estar presente tanto en Cancha Rayada como en Maipú. En Maipú se dice, y esto coinciden todos los biógrafos y los historiadores que hemos visto, en una suerte de hazaña cuasi mitológica, porque había un granadero casi ciclopio,
que estaba provocando la muerte a mansalva de los hombres de San Martín, y Aldao, como un hombre, digamos, en una actitud quizás sin pensar, pero con una decisión que lo va a caracterizar en otros momentos de su vida, se lanza sobre este hombre y cuando todos pensaban que Aldao iba a morir, le encesta un sablazo y da por muerto a este granadero español también, con lo cual la figura de Aldao entre sus pares empieza a adquirir una dimensión también nueva. La carrera militar de Aldao va a continuar en el sur de Chile. Va a estar presente en los combates de Chillán, de Biobío, a las órdenes de Rudecindo Alvarado. En los regimientos de granaderos y de cazadores de caballo, donde vencen a los españoles también reiteradas veces. Por sus méritos en campaña, Aldao es promovido a teniente primero de granaderos a caballo el 23 de junio de 1819. Al término de la campaña, en Chile, quizás uno podría haber pensado que, como muchos, volvía a Mendoza para regresar a su tierra y, lógicamente, tentar suerte en otra vida, en otra forma de realizarse. O quizás eso de ser un apóstata justamente lo llevó a seguir. Y entonces se embarca en Valparaíso con las fuerzas sanmartinianas y a las órdenes de Arenales va a participar en la primera campaña de la Sierra. Si bien es imprecisa la participación en la batalla de Pasco, sí es parte de la división que comanda Francisco Bermúdez en calidad de sargento mayor. Se va a encontrar en numerosos combates. Es una etapa realmente de sinsabores para Aldao como militar, porque van de derrota en derrota en estos encuentros. Y de pronto yo diría que este fraile, ahora soldado militar, encuentra de pronto un perfil que es el que va a empezar a notarse permanentemente y que de acá lo va a tomar y lo va a llevar hasta el momento de su muerte, que es la figura del caudillo, el hombre que conduce a su gente. Y digo esto porque, desobedeciendo las órdenes de Bermúdez, va a incorporar una fuerza compuesta por nativos en su mayoría, que si bien van a ser derrotados por el brigadier Ricafort en las pampas de Huancayo, va a seguir con esta forma de trabajo y va a ir vinculándose con los lugareños, tal que en breve y hacia 1821 va a lograr reunir 5.000 hombres bajo el estandarte de guerrillero. Con esta fuerza trata de darle un tinte de organización militar. Va a ocupar los desfiladeros y las cabezas de puente del Río Grande, cuya línea se propuso defender contra la invasión realista. Aldao pudo mantenerse en este lugar, en las posiciones conquistadas hasta la llegada del coronel Agustín Gamarra, a quien San Martín había conferido el grado de título de comandante general de las fuerzas de la Sierra, y a cuyas órdenes el ex capellán del Ejército de los Andes se puso a partir de ese momento. Le entrega a Gamarra los cuerpos de ejércitos que había formado con el nombre de Granaderos a Caballos del Perú y los Leales del Perú, que curiosamente fueron los primeros cuerpos de aquella nacionalidad organizados para sustentar con las armas en la mano la independencia de la nueva nación, tomando aquel comando. En diciembre de 1820 ascendía a sargento mayor y en 1822 a teniente coronel. En la segunda campaña de la Sierra que dirigió el general Arenales, los restos de la división de Aldao fueron realmente dispersándose y tuvieron el gran problema de ser la vanguardia de todas esas acciones. Ya entonces baja a Lima y en 1823 resuelve separarse del ejército, momento en que ostenta el grado de coronel graduado, el 7 de abril de aquel año. Fíjense ustedes, un hombre que, siendo fraile, toma las armas, empieza una vida militar, pero no se queda en el desarrollo de la libertad y la independencia
de su tierra, de un país vecino como es Chile, sino que continúa en este proceso, convencido, como lo dice muchas veces en sus documentos, de avanzar sobre la libertad y la independencia de estas tierras. Entonces me pregunto, y por eso yo les decía, ¿realmente este es un hombre, es un mendocino? ¿Qué papel jugaron todos estos hombres que, sin importar su lugar de nacimiento, ayudaron a la constitución y a la conformación de los países de nuestra Latinoamérica? Es decir, ¿cómo los debemos estudiar? Porque de pronto nos sucede con la figura del general San Martín muchas veces. Cuando nosotros lo estudiamos en un fragmento de su vida y no lo seguimos en todo el proceso de su vida personal, sobre todo cuando son personas que llevan la vida personal vinculada a lo institucional, a lo político. Si se fuera a su casa es otro tema, pero estos hombres siguieron y de pronto lo estudiamos en un fragmento de su vida y es como que desaparecieran. O lo estudiamos de pronto en la historia de Mendoza o en una relación con Facundo o con Rosas y reciben quizás un nivel de figura secundaria. Y cuando empezamos a encontrarlos a través de la documentación, creo que empezamos a descubrir a este hombre, como a muchos otros, que están todavía quizás esperando a que los encontremos, descubramos y pongamos en su verdadero valor. Su vida militar la va acompañando de alguna manera, y yo he omitido, por cuestión de tiempo, acompañar la vida sentimental de Aldao a la vida militar. Pero no puedo dejar de mencionar que en 1823, al retirarse desde el Perú, se trae consigo a Manuela Zárate, una limeña, joven limeña, con la cual no puede contraer matrimonio por su condición. Y se viene a vivir a Chile, a San Felipe, procurando iniciar una vida ya más tranquila. Comienza la actividad comercial, pero la iglesia del lugar empieza a martirizarlo, empieza a cuestionarlo, empieza a amenazarlo con que su situación no es la correcta y entonces o se va o se le inician las acciones correspondientes, termina en Mendoza, con Manuela Zárate. En Mendoza se afinca en los lugares, en zona rural, procurando también no entrar en contacto con la sociedad de ese momento, pero evidentemente es un hombre de acción, es un hombre que está llamado para la acción en la vida política, en la vida militar, y será entonces que en 1825, en el gobierno, del periodo del gobierno liberal, en el momento que Juan Corvalán va a asumir el gobierno, se produce un hecho en San Juan, que es el derrocamiento de Salvador María del Carril el 26 de julio de 1825, en el cual se le pide a José Aldao, hermano, que vaya a San Juan y que reponga al gobernador. José llama a su hermano, José Félix, y éste deja esa vida apacible en la vida rural y lo acompaña en carácter de jefe de la artillería y de la infantería. El orden se restablece muy rápido en la batalla de las Leñas, el gobernador de San Juan vuelve a su lugar, pero este hecho de armas insignificante en sí mismo para el desarrollo institucional y político de Cuyo permite a José y a José Félix alcanzar un prestigio inesperado y muy trascendente, al igual que es coincidente en las fuentes de estos que lograron los vencidos, un importante botín producto de un sistema de contribuciones forzosas. Y de este hecho, estos hombres, al cual luego se va a sumar Francisco, adquiere poder político, poder militar y tienen un poder económico. Al regreso de José Félix a Mendoza, esta es una etapa del gobierno, como les digo, liberal, donde él acompaña de alguna manera esta época, pero no tiene una acción o una presencia muy notable.
En esta época, estoy hablando de 1825, 1826, José Félix empieza a aparecer como una figura en Mendoza respetada, como un hombre que por su mismo carácter es muy tenido en cuenta, y yo diría que empieza a perfilarse ese hombre fuerte en Mendoza en la relación con los gobiernos locales y también como empieza a generar un vínculo muy importante y que va a sostener por el resto de su vida con Rosas como gobernador de Buenos Aires, con Ramírez, con López y con Quiroga. Durante el gobierno entonces de Corvalán, la tensión por aquel entonces empieza a ser muy conflictiva en la relación unitario-federal. Mendoza no escapa de esta situación, sobre todo al conflicto militar se le suman los conflictos de la prensa, donde los pasquines no tienen límites en sus consideraciones. Hay un problema también de la frontera, donde los pehuenches del sur han vuelto a avanzar más allá del río Diamante, y entonces se le pide a José Félix la formación de un escuadrón de granaderos a caballo de línea destinado a guardar la frontera de Mendoza. Esta herramienta oficial servirá en ambos frentes. En el frente sur para controlar a los pehuenches y a su vez para instalarse en San Carlos y empezar a generar él ahí este lugar como un núcleo de poder en donde él muchas veces a lo largo de estos años se va a refugiar y de donde seguro en torno a un grupo o a la gente que lo protege y que lo cuida y que lo quiere, va a dirigir y a controlar e influir sobre el gobierno provincial. Por ello digo que es una doble herramienta, hacia la frontera y hacia la política interior de Mendoza. A partir de 1828, el conflicto unitario federal encuentra a Aldao apoyando muy fuertemente a las acciones de Juan Facundo Quiroga. Será entonces que el caudillo mendocino va a ir a la convocatoria del riojano con fuerzas para invadir a Córdoba. Quiere ir Facundo por el general Paz, vencedor de Bustos, en San Roque, y Aldao se incorpora al regimiento con sus auxiliares de los Andes. Fuerza con 4 escuadrones formado por mendocinos y estaban sometidos a la más rígida disciplina. Se produce el encuentro de la Tablada, 22 y 23 de junio de 1829, y aquí los coraceros de Paz van a vencer a los llaneros de Quiroga y a los auxiliares de Aldao. Curiosamente, es en esta batalla donde Aldao dirige como general a los auxiliares y el Chacho formaba parte de la tropa de los llaneros. Aquí se encuentran, o sea, la historia los entrecruza. Si se conocieron, si se vieron, si tuvieron algunas palabras entre sí, particularmente yo lo desconozco. Aldao, de este encuentro en la Tablada, se retira herido de cierta gravedad, se retira a San Luis y desde allí empieza a procurar armar nuevamente sus fuerzas. La influencia de Aldao en Mendoza empieza a ser muy preocupante para los unitarios locales como también para los sanjuaninos. José Félix prioriza su acción en San Luis y se aboca a reunir las fuerzas para volver a ponerse en contacto con Facundo y ir por la revancha. En ese momento, las fuerzas de Aldao estaban divididas entre la que conducía José, Francisco y las suyas de José Félix Aldao. Las tropas que estaban bajo la conducción de José Aldao se levantan por voluntad del coronel Juan Moyano el 10 de agosto de 1829 y esto va a provocar la deposición del gobierno, la colocación de un gobierno liberal, que es la de Rudecindo Alvarado, que reemplaza a Corvalán, y esto va a provocar una reacción inmediata de las fuerzas de Aldao que van a estrellarse, de alguna manera por decirlo, en la batalla del Pilar. Rudecindo Alvarado
cuando Aldao empieza a reaccionar frente a este derrocamiento del gobernador Corvalán en Mendoza, pretende, por el diálogo, llegar a las buenas con las fuerzas federales y tratar de, como dice él en un texto, todo está concluido y los mendocinos pertenecemos ya más que a una sola familia. Eso fue el pensamiento que tenía Alvarado cuando sale de la reunión con Aldao. En realidad lo que Aldao había estado buscando era tiempo para seguir armando sus fuerzas y directamente lanzarse sobre Mendoza. Las fuerzas que también Aldao estaba esperando eran las que había pedido a Quiroga y que venían con Villafañe a la cabeza. El día 21 y 22 de septiembre de 1829 se va a producir la batalla del Pilar. En realidad no es una batalla tradicional. Las fuerzas unitarias han quedado literalmente encerradas en unas estructuras, en construcciones y en un lugar bastante cerrado. Las fuerzas federales los han rodeado y en principio hay un intento de llegar a un acuerdo. Los acuerdos no se logran de ninguna manera y las crónicas de esa época hablan del terror que la población de Mendoza, el Pilar, el lugar donde se desarrolla la batalla del Pilar, está aproximadamente a unos 5 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en lo que era la antigua plaza, en línea recta, y digo en línea recta porque al oír es la distancia que realmente se cubría, y entonces Mendoza estaba aterrada frente a esto, hubo intermediación de hombres de la iglesia, no hubo posibilidad de arreglo, y era un intento en que Francisco Aldao se propone como mediador en el momento en que se encuentra en pleno diálogo con las fuerzas enemigas, y acá hay ciertas disquisiciones. Para Sarmiento fue el propio Félix Aldao que lanza a su gente, y esto es considerado una traición, y entonces se lo mata a su hermano Francisco en pleno parlamento. Para otros fueron las fuerzas unitarias que, traicionando ese momento del parlamento, lo matan. Cierto es que esto evidentemente desata uno de los momentos más duros, más tristes y yo diría más virulentos de la guerra civil en Mendoza o en la historia de Mendoza. Porque no fue solamente el 21 y el 22, la matanza continuó por muchos días y realmente corrió muy fuerte la sangre en Mendoza. Este hecho, Sarmiento, joven Sarmiento, que era soldado y que se encontraba de hecho en este sitio, donde también encuentra la muerte Narciso Laprida, en estos campos, evidentemente Sarmiento de aquí en más encuentra a este Aldao como el verdadero monstruo, aquel hombre que había comandado y había llevado adelante esta verdadera matanza, sin ningún miramiento. Tras estos hechos, Mendoza queda bajo la influencia del Facundo y en las manos de Aldao. Muy difícilmente ya cualquier gobierno provinciano escapará de esta influencia. Como consecuencia directa de los hechos del Pilar, Mendoza se transforma en la base principal para concretar el anhelo de Quiroga, que es rearmar su ejército para vengar las derrotas que le infligiera Paz en la Tablada. Esta idea se basa en el ejército que se encuentra justamente en el Retamo, en Mendoza. Para concretar esta formación, y esto no va a ser nuevo, varias veces lo va a repetir, Aldao le exige al gobernador transitorio Venegas que le dé plenitud de facultades para poder hacer un recaudo de dinero de 100.000 pesos a efectos de poder armar un ejército. Aquí Venegas le va a decir directamente: general, tome usted el gobierno. Entonces Aldao lo rechaza eso, pero Venegas da la ley por la cual se dispone el impuesto, pero lo va a nombrar a Aldao para que sea el encargado de ejecutar las acciones. Evidentemente todas estas acciones se hacían en contra de los vencidos, tanto que habían estado en el campo de combate como aquellos que en la vida civil estaban en la vereda de enfrente desde lo ideológico. Después de resolver el conflicto de Mendoza a favor de las huestes federales, Facundo va a rearmar el ejército y se va a enfrentar con Paz en Córdoba, en Ocativo.
Aquí nuevamente, está de más decir, la historia ya la conocemos, nuevamente Paz impone su táctica y su estrategia a la bravura montonera. Quiroga alcanza a huir, pero Aldao es tomado prisionero. Creo que acá, en esta prisión que él va a sufrir en Córdoba, es uno de los momentos realmente creo que más duros de su vida, porque ha llegado a Córdoba todas las consideraciones y todos los adjetivos de lo que había sido Aldao en la batalla del Pilar, y Jorge Calle, en su libro sobre Aldao, cuenta con mucho relato y con mucho detalle todo lo que sufrió Aldao en aquella instancia por mano de los carceleros allí en esa Córdoba. Luego del triunfo de Paz en Ocativo, Mendoza va a quedar en manos de Videla Castillo, grupo unitario. Nuevamente está Mendoza, que está permanentemente partida entre federalismo y unitarismo. Al tomar Videla el mando, el grupo federal con Juan Corbalán se retira hacia el sur buscando la alianza con los pehuenches, y acá se va a producir un hecho que para la historia de Mendoza se la conoce como la tragedia del Chacay. Aproximadamente 20 federales de renombre, entre los cuales se encuentra el propio gobernador derrocado, Juan Corbalán, Juan Agustín Maza, el congresal por Mendoza, y el propio José Aldao, hermano de José Félix, son traicionados y muertos por los nativos de aquel entonces, en ese momento con los cuales se estaba tratando de parlamentar. Algunos dicen que esos nativos habían sido de alguna manera mandados o comprados en sus acciones por los unitarios. Decires de la historia. Mientras José Félix se encuentra en prisión, hay una disputa muy interesante, que simplemente la menciono, que es el requerimiento de Tomás Godoy Cruz, secretario de Gobierno, en ese momento, que reclama que Aldao vaya a Mendoza para ser juzgado, mientras que Paz se niega porque dice que es un prisionero de la nación y no de una provincia. La suerte de Aldao va a cambiar con la prisión que se produce en el Tío del general Paz, posteriormente la derrota en Ciudadela por parte de Facundo sobre la Madrid. Aldao va a quedar en libertad allí en Bolivia, donde se va a acordar su entrega, y a su regreso va por Buenos Aires, se reúne con Rosas, se reúne con López y rápidamente viene a Mendoza, y de un raíz realmente asombroso por la rapidez con que llega a Mendoza, el 28 de abril de 1831 se produce la batalla de Rodeo del Chacón, donde el federalismo vuelve a tomar el gobierno en la provincia de Mendoza. Con Facundo en Mendoza, y a los efectos de organizar una Mendoza federal por un sistema electoral cuasi digitado, llega Manuel Lemos al gobierno. En ese momento se está organizando la campaña de 1833. Tanto Rosas como Quiroga van a elegir a José Félix como responsable del ala oeste, porque dicen que es conocedor. Para mandar a la columna de la derecha se necesita un hombre con experiencia en la guerra contra el nativo, con la personalidad suficiente para tal empresa y conocedor de la geografía y la topografía de aquellas tierras del sur. Ser conocedor de los pastizales, de las aguas, era tan importante como ser un buen estratega y conocer el modo de pelear de los rivales. La presencia de Aldao fue muy importante en esta columna, porque realmente lleva por su propia fuerza, por su propia personalidad, a un grupo muy reducido de hombres con escasas armas y con escasos pertrechos. Se llega hasta las alturas de las nacientes del Río Negro, y con algunos éxitos en torno a los indios de aquel lugar. En realidad, Aldao le insistía a Rosas de la necesidad de embarcar en estas lides al gobierno de Chile, porque él observaba que frente a al movimiento de las fuerzas, tanto de Rosas como del centro, en realidad los nativos se volcaban sobre la cordillera y pasaban a Chile, en donde encontraban perfectamente la recepción, o eran
realmente protegidos, o por lo menos estaban a salvo de las fuerzas de la Confederación. Se produce Barraca Yaco, evidentemente esto cambia en la forma de ver la realidad de José Félix Aldao, y a partir de ahí ya el referente de José Félix Aldao va a ser Juan Manuel de Rosas. Se va a transformar Aldao en el hombre fuerte, si se quiere, o por lo menos en el contralor de la política de Rosas en Cuyo, con alguna influencia en otros lugares. Son muchos los hechos que podríamos relatar y por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer ahora, pero la incidencia de Aldao sobre la política de San Juan fue muy notable, pero esto tiene una razón. San Juan era uno de los focos más importantes de la presencia de los unitarios en el oeste argentino. Y entonces fueron en numerosas ocasiones, a través de la figura de Aldao, que hubo acciones de intromisión y de controlar y de apaciguar la situación en San Juan. Fue el caso de Alejo Cuitiño, el levantamiento de Alejo Cuitiño, que terminó costándole la vida a numerosas personas, el fusilamiento del coronel Barcala, que también era una persona enemistada con José Félix Aldao, y acá quizás se muestra una de las peores facetas de nuestro caudillo. No menos importante fue también la intromisión de José Félix Aldao en relación al ministro de San Juan, Domingo de Oro, al cual, si bien consigue deponerlo, pero no consigue llevarlo al paredón, digamos, como hubiera querido, logra que en realidad salga del gobierno y tenga que irse a Chile. En 1836 Aldao tiene dos frentes en Cuyo. Es el resurgimiento nuevamente de las hostilidades de los nativos y la reactivación de las hostilidades y conspiraciones en San Juan. El primero, el mismo Rosas, le dice que no se haga demasiado problema, porque cuando sea necesario, por ahora hay que vigilar la indiada, y cuando sea necesario hay que darle otra correteada en sus guaridas. El segundo problema es mucho más serio, porque aquí empieza a aparecer el conflicto del gobernador Jansón, quien ataca a Tomás Brizuela junto con Ángel Peñalosa, el Chacho, en La Rioja, y Aldao es enviado para contrarrestar esta acción. Las fuerzas juntas de Aldao con Benavides van a restablecer la situación. Si a los años anteriores fueron de crisis y conspiraciones, a comienzo de 1939, al llegar a la gobernación de Mendoza Justo Correa, la situación se complica con la Alianza Unitaria Francesa. Por ante el pedido del gobernador de Buenos Aires, el gobierno provincial pide a la legislatura se declare el estado de asamblea. Y acá vuelve a aparecer la influencia de Aldao sobre los gobiernos provincianos. ¿Por qué? Porque la legislatura de ninguna manera en Mendoza quiere darle el carácter de asamblea o los poderes necesarios, como dice, para poder responder a esta situación de conflicto. Aldao termina logrando que la Asamblea de Representantes, para influir en la decisión de lo que Aldao dice, le dice a Aldao que si a usted le parece que mi nota oficial es preciso pasarla a la sala de representantes, pueda usted hacerlo sin recelo alguno en la inteligencia de que yo soy dispuesto a hacerle la guerra a los unitarios de todos los modos. ¿Qué había pasado? Se había hecho mención a la necesidad de pensar y de ver si era conveniente seguir apoyando la federación. Finalmente, Aldao define esta situación a favor del gobierno, del gobierno de Rosas, se declara la provincia en asamblea y quedan las leyes en su vigor y fuerza para que en realidad había un equilibrio de poder, y Aldao esto lo respetaba. Ayer cuando escuchaba a Arias, y justamente me parecía un ejemplo muy interesante cuando se hablaba que los caudillos se los acusa de inconstitucionales o de contrainstitucionales. Y en realidad el mismo Aldao es un hombre que por su necesidad es un hombre pragmático, que en su necesidad avanza, pero en la medida de las posibilidades se conforma, como lo hace aquí, ya no avanzar para atropellar al poder legislativo, sino que en realidad lo que termina haciendo es aceptar
que el orden institucional se aprueba con reservas, pero él logra tener el poder para darle el apoyo a Rosas, que en realidad es su objetivo. Necesita la libertad para reclutar y organizar las fuerzas para la defensa de la Confederación. Acá podemos llegar a decir que en realidad Aldao estaba presionando al gobierno y que en realidad es un enemigo del proceso institucional. Quizás lo que Aldao estaba viendo también era una necesidad que la legislatura provincial no la veía en un concepto de integración de la Confederación. Y digo quizás porque no me animo a asegurar ni una ni otra por el estado en el que me encuentro frente al tema. Muy importante apreciación del caudillo, de la que se puede dilucidar que en el sur de la frontera resulta ser, por parte de José Félix Aldao, el campo de su dominio real, desde donde controla y domina, sin su presencia física, al gobierno de Mendoza y a la provincia. Aldao es un hombre que en su comportamiento y en su forma de ser y en su acción va granjeándose numerosos enemigos. Va a tener un conflicto con Ruiz Huidobro, que va a tener que zanjar el propio Rosas, lo va a hacer a favor de Aldao, cuando termina borrando de la lista militar en virtud de un orden superior a José Ruiz Huidobro en el carácter de coronel mayor y le da todo el apoyo a Aldao. Igualmente va a seguir en esa suerte de conflicto. Aldao va a enfrentarse con Benavides. ¿Cuándo? Hacia 1841, la figura de Aldao y Benavides son designados y el general del Ejército Combinado de Cuyo es Aldao, con Benavides como segundo. Al frente de 2.700 hombres se dirige a enfrentar a Lavalle, que estaba controlando o estaba entrando en La Rioja. En Machigasta, el 20 de mayo de 1841, Aldao batió completamente una columna al mando del coronel Hacha. El 20 de junio de ese mismo año, batía completamente a las fuerzas riojanas del general Brizuela, que murió en acción por un pistoletazo en ese momento. Al saber de la presencia de las fuerzas unitarias en San Juan, el ejército federal bajó, pero en Angaco, el general Hacha terminó venciendo a las fuerzas de Aldao y de Brizuela en su conjunto. Y dice la bibliografía, la batalla de Angaco es quizás la más sangrienta de nuestra guerra civil. Allí murieron 1000 hombres de ambos bandos. Esta batalla no se debió perder por parte del ejército federal. Si ello sucedió, fue por la misma causa por la que las fuerzas unitarias eran vencidas, la descoordinación. A partir de este momento, Aldao eleva numerosas cartas a Rosas donde se queja de la actitud de Benavides, de las desinteligencias que tiene con esto, y evidentemente van a llegar a un conflicto donde ya no va a haber forma de subsanarlo. Inclusive el propio Aldao se va a sentir literalmente traicionado por Benavides y dos gobernadores que están bajo el federalismo en provincias vecinas se encuentran en una situación de hostilidad permanente de aquí en más hasta que Aldao desaparezca. Las fuerzas federales se van a acercar a Mendoza, allí por el año 41, al mando del general Pacheco, cuando Mendoza había sido tomada por la fuerza de la Madrid. El gobierno de la Madrid está catalogado en nuestra historiografía como uno de los gobiernos más perversos y peores que ha sufrido la provincia. Breve, pero perverso en sí. Las fuerzas del general Pacheco entran, combaten en la batalla de Rodeo del Medio y producen quizás una de las batallas más importantes de todo este proceso de restablecimiento, donde se pone fin a la coalición del norte y se restablece el orden federal hacia adentro. Luego de esta batalla, Aldao va a Buenos Aires, está un par de meses allí, recibe instrucciones y vuelve a Mendoza como gobernador de la provincia. Y aquí, curiosamente, algo pasó en la batalla de Rodeo del Medio, o algo venía pasando en este caudillo feroz, en este hombre pintado por Sarmiento como realmente el responsable de las muertes injustas o que no debieron ser en el Pilar o en otros lugares. Digo que algo pasó en este hombre porque empezamos a encontrar un comportamiento de como gobernador
realmente muy interesante en un proceso de evolución. Por un lado, Pacheco, instalado en las cercanías de la provincia de Mendoza, como gran enemigo de Aldao, empieza a generar un gran desprestigio de la figura del gobernador. Cuando Aldao vuelve a Mendoza, se encuentra con una provincia en un estado realmente bastante caótico. No obstante, el gobierno de Aldao empieza a reconstruir la provincia. Es un gobierno que se preocupa por temas como la educación, el agua, está una serie de reglamentos esenciales que empiezan a darle consustancialidad a la institucionalidad mendocina. Es un hombre que empieza a mostrar otra faceta y quizás lo conocemos más por el decreto de insanía de los unitarios. Cuando uno lee este decreto, dice en su primer artículo que ningún salvaje unitario podría disponer de más del valor de 10 pesos sin previo conocimiento de la política y a cuya autoridad se le nombra como tutor y curador. En realidad no se le permite ni comprar, ni adquirir, ni arrendar bienes, ni muebles ni raíces que excedan el valor expresado sin el previo consentimiento del jefe de policía. En realidad, se aclaraba, serán declarados salvajes unitarios los que resulten comprendidos de las listas de clasificación que con esta fecha se pasa al jefe de policía. ¿Cuál es la lista? La lista de toda la gente que no estaban en la lista que había armado la Madrid. Por este decreto Aldao no dispone de la vida de los ciudadanos, ni los exilia. Y esto les pido que lo tengan en cuenta. Este hombre llega al gobierno y no exilia a sus enemigos, los controla adentro. Sí suprime la libertad individual y civil y política. Claro, merece todas las críticas del caso, pero convengamos que está conviviendo con el enemigo en Mendoza. No los ha echado, como era costumbre hacer en nuestra provincia. Más todavía, es muy interesante cuando el mismo Aldao le escribe en carta a Estanislao López acerca de este decreto. Ello es que con esta providencia y algunas otras casi del mismo tenor, los he sometido a seguir la huella que les traza la razón o la fuerza. Cosa que en realidad lo que termina haciendo Aldao es no expulsar a los unitarios. Por el contrario, y curiosamente para esta época, autoriza durante su gobierno y pese a la oposición de Rosas, el regreso para instalarse en Mendoza a notables unitarios como Tomás Godecruz, Gregorio Sosa, Juan García, Juan y Francisco Calle y los coroneles Juárez, Recuero y Domínguez. ¿Qué ha pasado con este hombre? Evidentemente algo ha cambiado en él y tiene una actitud que el suyo por estos tiempos es un comportamiento distinto al anterior a Rodo del Medio. Demuestra una actitud de una violencia muy esporádica y formal contra los enemigos. No voy a hacer hincapié a la obra porque, vuelvo a insistir, en honor a mis colegas que tienen que también que exponer y en honor a los presentes. Sintetizaré diciendo que la obra fue destacada por la Sala de Representantes al momento en que tuvo que ser reelecto o que se decide la reelección del gobernador. Aldao termina siendo un hombre que realiza una política muy progresista en Mendoza y no solamente en obras públicas, sino fundamentalmente en hechos claves como la educación y como la propia economía. En síntesis, es un gobierno activo y progresista como hacía tiempo no se veía en Mendoza. Por ello, el 16 de mayo de 1844, al terminar su primer mandato, se dirige a la legislatura y dice: tan luego como desapareció la guerra que los salvajes unitarios trajeron a los pueblos del norte y a los de Cuyo, me vestí el 18 de mayo de 1842 resignando someterme al imperio de la ley. Es designado por segunda vez gobernador, pero ya no va a poder realmente asumir, está enfermo,
tiene un cáncer que se le ha manifestado en el rostro. Ese cáncer es muy virulento. Rosas ayuda o le manda a su cuñado o familiar, así no cometemos el error del grado de familia, que es el médico Rivera, de quien en realidad poco y nada puede hacer, porque ya el médico que lo había atendido antes había cometido algunos errores en su accionar. Pero es muy importante porque en el diario de Rivera quedan algunas cosas registradas que nos terminan mostrando a un Aldao que a los momentos finales de su vida, ¿cierto?, toma otra actitud. El mismo Aldao dice que 2 comisionados del pueblo que habían asistido a dicha junta se dirigieron después a mí para que arregle mi conciencia, que es decir, que no hay que dudar de mi fallecimiento. El 2 de enero, Rivera le dice a Rosas: el general comenzó a hacer sus disposiciones religiosas. El 21 próximo pasado se hizo poner bajo la ropa por el reverendo padre Fray Dionisio Rodríguez el escapulario de la religión dominica y comenzó a confesarse. Estos actos religiosos han llenado, Señor, de contento a todo el pueblo mendocino y muy particularmente a los federales, que lo miraban como un gran triunfo contra los salvajes unitarios que creían que moriría apóstata, uno de los campeones de la Federación, y que hoy se hallan confundidos por la conversión voluntaria del señor general al seno de nuestra religión. Aldao muere, la historia sigue, pero en realidad, ¿con qué nos encontramos? Un hombre que ha sido juzgado, creo que por muy poca documentación, un hombre que ha sido tomado básicamente por algunos planos de la literatura histórica y sobre todo por la pluma sarmientina, en donde quizás Sarmiento no evaluó nunca estos últimos momentos de este hombre. Termina siendo enterrado con los hábitos dominicos y quizás como pidiendo perdón por todas sus acciones anteriores. Creo que Aldao es un hombre que vio el federalismo desde una óptica regional. Fue un hombre que quizás no tuvo la personalidad suficiente para destacarse en el ámbito nacional como un Facundo o como Rosas o como López, pero fue sin duda un hombre principalísimo en las acciones y un brazo derecho de hombres como Quiroga o como Rosas en su momento, absolutamente convencido que lo que hacía era lo que correspondía. El problema es que lo hemos juzgado a partir de los juicios vertidos por los enemigos. Hay una gran deuda, y esto me responsabilizo y lo asumo como mendocino, que tenemos los mendocinos, que es descubrir a este hombre como a tantos otros para realmente valorar a todos aquellos que hicieron y que lucharon por el federalismo en nuestra tierra, más allá de los éxitos o de los fracasos que tuvieron. Y sobre todo quiero terminar revalorizando a este hombre, porque, insisto, no es un héroe, ni un prócer, ni un prohombre de Mendoza. Es de esos muchos hombres que son básicamente héroes de Latinoamérica, aquellos que realmente dieron su vida, pusieron todas sus acciones en pos de la libertad y de la independencia que hoy tenemos el gusto de gozar. Por eso que son figuras que trascienden y su capacidad multifacética por ahí nos lleva a equivocarnos en sus interpretaciones. Creo, insisto, la obligación de todos nosotros y aquellos que estamos en estas lides de la historia es tratar de redescubrir a estos hombres, porque creo que la memoria histórica es la única que puede realmente colocarlos en el lugar donde corresponda, con sus errores, con sus aciertos,
pero creo que tampoco podemos dejarlo bajo del pedestal o simplemente debajo de la tierra, olvidados, sin el lugar que realmente le corresponde en nuestra historia. Muchísimas gracias por su paciencia.